Muy buenas noches. Es un honor para mí presentarles al doctor Eder Iván Zamarrón López, médico urgenciólogo e intensivista, miembro del grupo Avento, creador de Icarus Megas, un urgenciólogo intensivista con alma de anestesiólogo, un amigo y maestro, y hoy, el día de hoy, nos va a hablar de la secuencia de inducción e intubación rápida en el paciente crítico. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos por estar acá. Vamos a hablar de la secuencia de inducción, intubación rápida. Ahorita vamos a ir describiendo cada una de estas situaciones en la que nos podemos estar enfrentando con un paciente crítico y que requiera un abordaje de la vía aérea. Siempre es importante preguntarnos antes de intubar a un paciente e iniciar un estatus de ventilación mecánica, qué es el estado basal que presenta. Eso es muy importante debido a que esto nos va a hacer tomar decisiones terapéuticas o también algunas de las ocasiones que son las menos, alguna evaluación paliativa. Por eso es importante realizar esta pregunta. Es importante también qué voluntad presentan los familiares, qué voluntad presenta el mismo paciente o qué voluntad presentó antes de tener esta situación crítica que regularmente es el punto más álgido de una enfermedad y que requerirá un manejo avanzado de la vía aérea. La pregunta es, ¿lo intubas? Posiblemente alguien que tenga muy poca masa muscular en la caja torácica va a ser muy difícil que gane músculo o masa magra para poder tener un retiro exitoso del estatus de ventilación mecánica. Por lo tanto, posiblemente este paciente, si está en una situación terminal, la intubación posiblemente va a ser solamente paliativa, o si está con alguna situación funcional aceptable, pues va a ser terapéutica, pero siempre esa delgada línea va a ser importante. Acá en México, el único lugar actual que conozco que se puede realizar lo que es una voluntad anticipada es en la Ciudad de México ante notario público. En el resto del país difícilmente lo va a hacer. Por ahí dice el doctor Chava Sánchez de Veracruz, dice, si algún día a mí me ven agonizando, por favor cédenme, intúbenme. Lo mismo para mí, aunque esto es muy individual y muy controversial en cada persona. Previo a la intubación, hay que conocer el área de manejo. Como se muestra en la fotografía, el ambiente más propicio, más cómodo para el operador que va a realizar esta intubación, sería lo ideal tener 2 tomas de oxígeno, 2 tomas o 2 aspiradores de aire para aspirar, un ventilador mecánico, el cual sea conocido y se pueda manejar por la persona o el personal que está al pendiente del enfermo. Como regularmente es la parte más álgida de un paciente, cuando requiere vía aérea, pues hay que estar en un carro rojo con monitor desfibrilador, con todos los fármacos por si presenta choque o paro, o si ya lo tiene, atenderlo adecuadamente, y todo lo que es un monitor de signos vitales, una camilla cómoda y todo lo que se requiere para esta situación. Es importante también hacer énfasis en el tipo de paciente que vamos a estar abordando. No es lo mismo un paciente cardiópata, paciente neurocrítico, un paciente que está con estado de choque, una embarazada, un paciente que tenga broncoespasmo, etcétera. Por lo tanto, cada paciente se debe de individualizar y abordar acorde a su situación clínica. Siempre es importante realizar un inicio temprano de la vía aérea y de la estatus de ventilación mecánica y hacerlo de forma electiva, entre comillas electiva, porque pues realmente el único que intuba así tan electivamente es el anestesiólogo, con una cirugía programada, con ayuno completo, con todos los preoperatorios, con todo lo que debe de tener un paciente ambulatorio quirúrgico para realizar la electiva. Sin embargo, nosotros también podemos anticiparnos siempre ante signos inminentes que requerirán un apoyo avanzado de la vía aérea. Recordemos que tratamos siempre de restablecer lo fisiológico de nuestros pacientes, y los parámetros respiratorios normales, pues es una frecuencia respiratoria entre 12 a 20, una saturación de 94-96, una presión arterial de oxígeno a nivel del mar entre 60 a 100,
Realmente entre 80 a 100 y en algunos lugares más altos como en la Ciudad de México, Pachuca, Toluca, acá en México nos siguen de Bolivia, allá a veces la PO2 es mucho más baja, alrededor de los 60, y el CO2 a nivel del mar es entre 35 y 45, aunque recordemos que entre más altura, menor cantidad de CO2 vamos a estar buscando como un objetivo a restaurar o a mantener en nuestro paciente que requiere un apoyo avanzado de la vía aérea. Las principales indicaciones, por lo tanto, sería aquel paciente que presente una insuficiencia respiratoria, ya sea una tipo 1, es decir, hipoxémica, en la cual el parénquima pulmonar está comprometido, está inflamado y la difusión alveolo-capilar se ve afectada por esta situación. Puede ser edema pulmonar tipo exudado, transudado, puede ser sangre, puede ser fibrosis, etcétera. Y la PO2 regularmente está menos de 60, saturación menos de 88, a pesar de oxígeno suplementario y manejo terapéutico dirigido. Sería un paciente que requiera posiblemente un manejo avanzado de la vía aérea. Paciente que tenga una insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercárnica, en la cual el problema estrictamente no está en el parénquima pulmonar, estrictamente está en las vías de conducción y el problema es para entrar el aire, pero mucho más para salir y comienza a haber atrapamiento aéreo. Es un patrón obstructivo, el previo es restrictivo y esos dos posiblemente requieran un manejo avanzado, sobre todo si tiene en este caso una hipercambia mayor de 50 que genere pH menos de 7.32, algunos marcan 7.28, pero si comienza a causar acidosis respiratoria, a pesar de manejo de broncoespasmo, manejo broncodilatador, pues se considerará que este paciente requiera un manejo avanzado de la vía aérea. Siempre es importante que estas dos entidades se identifique la clínica del enfermo. Lo pivote ya sabemos que es la disnea, que va a evolucionar a fatiga muscular. Es importante recordar que aquel paciente taquipneico, es decir, que aumente la frecuencia respiratoria y tenga volúmenes ideales bajos, clínicamente, con una frecuencia respiratoria más de 35, posiblemente ameritará un manejo avanzado de la vía aérea. Decimos nosotros, se está saboreando el tubo, ¿no? Presente cianosis, aleteo nasal, tiraje intercostal o disociación tóraco-abdominal. Muy importante recordar que el principal músculo que maneja lo que es la mecánica ventilatoria, pues es el diafragma. Cuando este diafragma disfunciona por la sobrecarga en caso de insuficiencia respiratoria, ya sea tipo 1 o tipo 2, comienza a ser ayudado por los músculos intercostales, por los músculos supraclaviculares, inclusive por los músculos cervicales que no están acostumbrados a tanto trabajo, no son de alta resistencia y por lo tanto pues es un signo inminente que este paciente requerirá un manejo avanzado de la vía aérea. Existen muchas otras indicaciones clínicas en las cuales también debemos de asegurar una vía aérea, como paciente que tenga apnea por alguna sobredosis de benzodiazepinas, algún sobredosis de opioide, esos pacientes, alguna apnea de origen central, podemos asegurar la vía aérea. Aquellos pacientes que requieren una protección de la vía aérea, el caso típico de algún paciente neurocrítico, algún paciente con alguna lesión de cuello que procederá a un manejo avanzado de la vía aérea, como en el caso de una angina de Ludwig, en la cual pues ya sabes que debemos de asegurar la vía aérea, aunque aquí en este caso se prefiere evitar la laringoscopía y se preferirá una intubación pues ya sea quirúrgica directa, aunque si se tiene una laringoscopía, también sería un astrofibroscopio, también sería lo ideal. Chiste es asegurar la vía aérea para que no se comprometa. Regularmente puede haber, o recordarlos de arriba hacia abajo, alguna situación central, como algún evento vascular cerebral, alguna sobredosis de alcohol, alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística, alguna enfermedad neuromuscular como la esclerosis lateral amiotrófica, como Guillain-Barré, como miastenia gravis agudizada, alguna situación de embolismo pulmonar, que ya sabemos que eso se tienen que tratar de evitar la intubación en la medida de lo posible, y se intuba, pues hay que ponerle PIP de 0, como ya se ha visto en algunas otras situaciones, neumonías, síndrome de estrés respiratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Aquel paciente con un deterioro neurológico también ameritará un manejo avanzado de la vía aérea. Lo clásico es que tenga un Glasgow menor o igual a 8, aunque no olvidemos que aquel paciente con disminución de 2 puntos de Glasgow del inicial
También requiere al paciente que llega con 14, 15 de Glasgow, al rato está somnoliento, ya tiene 11, 12 de Glasgow. Ese decremento de la escala de coma de Glasgow, lo que está indicando es que existe alguna lesión ocupativa expansiva intracraneal que requiere asegurar la vía aérea y darle un manejo neurocrítico adecuado. Lo intubamos para mantener neuroprotección y eso involucra la oxigenación entre 60 a 100 y el CO2 en normocapnia. Esto es acorde también a la altura sobre el nivel del mar que nos encontramos, a nivel del mar entre 35 y 45 y posiblemente en algunos otros lugares donde esté con más altura, pues a lo correspondiente. También lo vamos a hacer lo que es el CO2 en normocapnia, porque si tenemos hipercapnia causa vasodilatación y mayor edema cerebral, y si tenemos hipocapnia, pues va a haber lo que es vasoconstricción y mayor isquemia. Entonces es importante que eso lo tengamos en cuenta. Trauma facial también es otra indicación de un manejo avanzado de la vía aérea. Posiblemente puede ser tan sencillo como colocarle directamente un tubo en la tráquea cuando tenga una lesión a lo mejor llama cervical, o tan difícil por pérdida de lo que es la anatomía, la arquitectura de la cavidad oral, abordar con alguna laringoscopía, y siempre hay que tener los planes alternos para la vía aérea. El trauma cervical, recordemos que hematomas expansivos, regularmente por más profundos del esternocleidomastoideus, ameritarán siempre una exploración quirúrgica y pues nosotros asegurarle una vía aérea avanzada, transglótica, porque el edema y el hematoma expansivo podrá causar la obstrucción y pues complicaciones como la muerte. El tórax inestable, en la mayoría de los casos, se puede dar un manejo avanzado de la vía aérea. Algunos no lo requieran, algunos con algún bloqueo costal, algún bloqueo regional podría mejorarse, pero muchos otros requerirán una intubación, una adecuada pseudoanalgesia e inclusive algunos requerirán alguna relajación neuromuscular en lo que se fijan las costillas, ¿verdad? También eso es muy importante. La quemadura de la vía aérea es alguna otra indicación o sospecha de la vida. Aquel paciente que tenga carbonáceo, que tenga alteraciones en la fonación, ya sea desde cambios sutiles hasta ya algo de disfonía, entonces ameritará un manejo avanzado de la vía aérea y obviamente la evaluación broncoscópica de la mucosa si realmente hay un edema importante, una quemadura o no. Tan sencillo como que pues a lo mejor se intuba, se hace un estudio broncoscópico y resulta que no, pues se extuba rápidamente, pero siempre asegurar la vía aérea es muy importante. Algunos procedimientos como sedación para realizar procedimientos quirúrgicos, regularmente los que son por arriba de los diafragmas, o algunas situaciones laparoscópicas puedan requerir algún manejo avanzado de la vía aérea ya en un ambiente un poco más controlado en algunas de las ocasiones. Y como les mencionaba previamente, las enfermedades neuromusculares, cuando el paciente es tan sencillo como empiece a tener mal manejo de secreción, cuando comienza a tener cialorrea, significa que la afección ya está en el bulbo, ahí está también el centro de la deglución, etcétera, y en cualquier momento puede hacer paro respiratorio a nuestro paciente y hay que asegurarle la vía aérea a estos pacientes. Y como dicen por ahí, regularmente puede ser cojo y tuerto a la vez, o puede ser chato y andar en pullman, puede ser que algún paciente intoxicado con un traumatismo craneoencefálico, con algún estado de choque agregado, requiera un manejo avanzado de la vía aérea y pues ahí tenemos problemas. Siempre es importante identificar tempranamente aquel paciente que requiere un manejo avanzado de la vía aérea. Nadie debe de venir a decirnos que nuestro paciente hay que intubarlo. Nosotros debemos estar muy al pendientes para identificar signos que ya describimos, alguna situación clínica que describimos para abordarle la vía aérea. Ahora bien, ¿cómo colocarle regularmente un tubo orotraqueal a mi paciente o un dispositivo avanzado de la vía aérea? ¿Cómo hacerlo? Pues depende del escenario que nos encontremos. Nos podemos encontrar con algún paciente agónico o en paro cardíaco, en paro respiratorio, en el cual pues tendremos que hacerle una vía aérea, que es una vía aérea emergente, en la cual no nos dará chance o oportunidad de hacer alguna secuencia con fármacos para facilitar la intubación. Ya es una prioridad asegurar la vía aérea y pues posiblemente así lo tendremos que hacer de forma emergente. También alguna situación ya más controlada en la cual un paciente que tenga ayuno,
que tenga ya una programación quirúrgica ambulatoria o que aumentar alguna hospitalización corta, pues se evalúa todas las escalas, se prevé si va a ser una vía aérea difícil anatómicamente hablando, se evalúa todas las situaciones, antecedentes, etcétera, y se puede ir dar una sedación paulatina y una relajación neuromuscular, una ventilación con presión positiva y después colocarle un tubo orotraqueal. Sin embargo, en la mayoría de las áreas críticas regularmente nos encontramos ante pacientes críticos que no tienen un ayuno adecuado y tienen una situación difícil fisiológicamente hablando, y a ellos tendremos que hacerle una secuencia de inducción rápida. Son pacientes despiertos, son pacientes que pues, pueden tener insuficiencia respiratoria o alguna otra situación y que tendremos que nosotros inducirles un paro respiratorio para colocarle un tubo orotraqueal, pero esto obviamente es de forma ordenada, como a continuación lo vamos a describir. Siempre es importante recordar que nos vamos a encontrar con vía aérea difícil. La mayor incidencia de las vías aéreas difíciles, recordemos que se encuentra primero en una unidad de terapia intensiva, después en una sala de emergencias y por último en una sala de quirófano. Entonces es importante recordar que la mayor incidencia de vía aérea difícil no se encuentra en un quirófano. Eso es bien importante y nosotros tenemos que abordarla y tenemos que siempre estar haciendo equipo con el mayor experto en la vía aérea, que en este caso son los anestesiólogos. No siempre es vía aérea anatómica prevista, a veces es no prevista, pero lo que sí tenemos en la mayoría de las veces son vías aéreas difíciles fisiológicamente hablando. Es decir, aquellos pacientes con taquicardia, taquiarritmias, bradiarritmias, estado de choque, de saturación, con insuficiencia respiratoria y estado de choque, que nos será difícil realizar la secuencia de inducción, intubación rápida y que no debemos de causarle mayor daño con los fármacos a administrar. La secuencia empieza con una preparación adecuada. Recordemos que debemos de tener todos los aditamentos, laringoscopio, el mango, las hojas de curvas rectas, McCoy, debemos de tener un plan A, un plan B, un plan C, debemos de tener todo el equipo necesario para abordar ese paciente, realizar una monitorización y eso consistirá en la primera P, que le llaman preparación. La segunda P, que pues malamente viene como preoxigenación, que realmente es oxigenación, esa se tiene que realizar colocándole FiO2 entre el 80 al 100%, aunque posiblemente el necesario para que mantenga saturaciones por arriba de 96%, para que tenga más reserva durante la laringoscopía el paciente. Esto, en este momento, si estamos seleccionando a un paciente para hacerle una secuencia de inducción, intubación rápida, debemos de evitar la ventilación con presión positiva. Por ahí dicen, el paciente neurocrítico que tuvo descenso del puntaje de la escala de coma de Glasgow, pues vamos a intubarlo, ¿no? Vamos a preoxigenarlo y lo primero que haces, le pones la mascarilla con la bolsa autoinsuflable, bien o mal llamada AMBU, y le comienza a dar presión positiva cuando el paciente tiene mecánica respiratoria. Entonces hay que estar bien al pendiente que aquí no se da presión positiva, solamente se coloca el FiO2 para que sature adecuadamente y tenga mayor reserva al momento de la laringoscopía. Todos los aditamentos, todos los fármacos etiquetados, guantes, todo el mango de laringo, el famoso muñequito que colocamos para alinear ejes, todos los dispositivos lo tenemos que tener a la mano, una caja de vía aérea, así como tenemos una caja de un carro rojo de paro, debemos de tener una caja de vía aérea también para tener la mayor facilidad en el acceso. Aquí está una guía que no se nos cae absolutamente nada. Cuando la tengamos hay que usarla siempre. En la preparación, recordemos que regularmente el plan A es una laringoscopía convencional. El plan B puede requerir o podemos tener a la mano algún tipo de videolaringoscopía. Y en el plan C regularmente es una vía aérea quirúrgica, ya sea una crico o alguna vía aérea retrógrada también. Nuestros planes siempre deben de ser de esa forma y hacer la evaluación Lemon, la cual consiste en visualización externa, la evaluación 332, la Malapati, si hay datos de obstrucción de la vía aérea y algo muy importante que a veces olvidamos, que es la movilización del cuello. Recuerden que cuando tienen rigidez, cuando tienen limitación en la extensión del cuello, va a ser una vía aérea difícil. El equivalente es
la movilización de las muñecas de los pacientes, tienen limitación en las mismas, también equivaldría a anquilosis y dificultad para acceder a la vía aérea. Es la más utilizada en áreas críticas, no es la que tiene más sensibilidad y especificidad, pero sí es de las más utilizadas. Es la 332, en la cual 3 dedos caben entre los incisivos superiores e inferiores, 3 dedos del mentón de la mandíbula al cartílago ioides y 2 del ioides al tiroides, y eso te asegurará o te podrá predecir que al menos no va a ser una vía aérea difícil de forma común. También tenemos la famosa escala de Malapati, la cual recordemos que el grado 1 y 2 va a ser vía aérea pues no difícil, el grado 3 va a ser una vía aérea difícil y el grado 4 va a ser una vía aérea muy difícil o algunos le llaman imposible. Recordemos que, por ahí dice un maestro, el grado 1 y el grado 2 cualquiera lo intuba, el grado 3 pocos lo intuban, el grado pocos lo intubamos, decía mi maestro. Entonces, doctor Bonilla, entonces es importante hacer la mayor evaluación en cuanto a predictores de vía aérea difícil. Entre más es mejor. Entre más predictores hagamos, más posibilidades, más sensibilidad y especificidad tendremos de que predecir una vía aérea anatómica difícil. La protrusión mandibular, recuerden que una clase 3, en la cual los incisivos inferiores no sobrepasan, está por atrás en la altura de los superiores, es una vía aérea muy difícil, una vía imposible. La distancia externomentoniana, si tenemos menos de 12.5, tendremos una vía aérea difícil. La famosa escala de Patti-Laretti, menos de 6.5, también sería una vía aérea difícil. Y la distancia de interincisivos mayor a 3, al menos no es difícil, como ya vimos previamente. Entonces, recordemos que la preoxigenación será colocar mascarilla o puntas, o las dos, mascarilla y puntas nasales, es decir, darle FiO2 solamente sin presión positiva en este momento de la oxigenación de mi paciente. ¿Se puede dar ventilación no invasiva con el ventilador? Sí. ¿A qué grupos de pacientes? A los grupos que presentan insuficiencia respiratoria, la tipo 1 y la tipo 2, ¿de acuerdo? En la tipo 2 regularmente es como una maniobra para evitar la intubación. La mayoría de los casos, están un 80% de los casos, pero cuando es una insuficiencia respiratoria tipo 1, síndrome respiratorio, regularmente es puente para una intubación y sí podemos preoxigenar con ventilación no invasiva, que es CPAP y regularmente algo de presión soporte. Ahora sí, esto que es lo que es la secuencia de intubación rápida, algo bien importante es la premedicación. Recordemos que no es receta de cocina. Esto es bien importante. No es receta de cocina. ¿Cuáles son los dos fármacos que utilizamos con mayor cotidianidad? La lidocaína y el fentanilo. Recordemos que la atropina no se usa de forma rutinaria y la famosa desfasciculación ya está pues prácticamente en desuso. Entonces los dos que utilizamos normalmente es lidocaína, 1 miligramo por kilo, y fentanilo de dosis de 0.5 a 1 microgramo por kilo. Esto es para darle una buena analgesia. La atropina solamente si el lidocaína o fentanilo inducen bradicardia, o si el paciente tiene una bradicardia inestable, entonces se administra la atropina. La desfasciculación, que era el 10% de relajante neuromuscular, que saturaba receptores y evitaba la fasciculación en el caso de los relajantes despolarizantes de placa, como la succinilcolina, o en el caso de los no despolarizantes de placa, como el rocuronio. Acá causaba o acortaba el tiempo de latencia del fármaco cuando se administraba la dosis total, lo cual, pues, por la idiosincrasia de cada paciente es difícil a veces hacerlo. Podemos causarle una parálisis a un paciente que aún no está sedado. Ahora bien, sigue lo que es la inducción. La inducción, ¿qué es? La inducción prácticamente es el paso de conciencia a inconsciencia. Así de sencillo. Digan lo que digan los anestesios, el Manuel ahí no le va a gustar, pero pues así es, de burdo es. Recuerdo el paso de conciencia a inconsciencia. Es como siempre les digo, es como el matrimonio, ¿ah? Acuérdense del matrimonio, es el paso de conciencia a inconsciencia. Es lo mismo cuando administramos un inductor. ¿Qué es un inductor? Es un sedante de un inicio rápido, lo cual nos va a causar esa pérdida de conciencia. Podemos utilizar propofol o ketamina o etomidato, en algunos casos fentanilo,
Y si ya no tenemos algún otro, pues midazolam. Ahorita vamos a ver en qué escenarios cada uno de ellos se puede utilizar. Y virtualmente, de forma simultánea, se administraría un relajante neuromuscular, ya sea succinilcolina y rocuronium. La succinilcolina sigue siendo el relajante neuromuscular de elección en secuencia de inducción rápida. Solamente hay que tener cuidado cuando el paciente tenga insuficiencia renal y tenga rabdomiólisis, tenga hipercalemia. Hay que tener mucho cuidado con esas situaciones. ¿De acuerdo? Y el rocuronio, que recordemos que su dosis más o menos es de 0.4, 0.5 de miligramos por kilo de forma habitual, pero para secuencia de inducción rápida, para que acorte su latencia, su tiempo de inicio, debe ser dosis de 1 a 1.2 miligramos por kilo para que acorte ese tiempo de inicio y empiece en menos de un minuto más o menos a causar la parálisis neuromuscular. Entonces, con inducción quitamos el estado de conciencia y disminuimos un poco la mecánica ventilatoria. Sin embargo, el que va a quitar la mecánica ventilatoria, pues es prácticamente el relajante neuromuscular. Esta es una buena opción. Aquí está la referencia. En el caso de pacientes hemodinámicamente estables, dosis bajas de fentanil, dosis de etomidato más rocuronio, no causó gran compromiso del gasto cardíaco en pacientes con estado de choque. Es importante recordar que si tenemos hipertensión intracraneal o tenemos hipertensión arterial o hipertensión intracraneal más hipertensión arterial, el propofol es una muy buena opción. Si tenemos broncoespasmo, la ketamina es una buena opción. O si tenemos un estado de choque inicial, todavía con reserva catecolaminérgica, pues puede ser una buena opción. Si tenemos un estado de choque, sobre todo hipovolémico, el etomidato es una muy buena opción. Se trata de evitar un poco en lo que es el choque séptico porque puede precipitar o inducir una insuficiencia suprarrenal. El fentanilo en algunas disección aórtica parece que es la mayor indicación. Y si ya no tenemos nada más, pues el midazolam, pero a dosis adecuadas. Miren, puro 0.5. Por ahí luego dicen, vamos a pasarle midazolam y es una persona de 60 kilos, dice, pásale 15 miligramos. Entonces, pues a una de 60 kilos le toca de 3 a 6 miligramos de midazolam y después el relajante neuromuscular. A veces no es el fármaco que utilizamos, sino la dosis que utilizamos lo que va a causar la repercusión o las alteraciones hemodinámicas o a cualquier otro nivel. Siempre es importante tener las presentaciones a la mano, saber cuál tenemos, cuánta cantidad vamos a administrar. Por ahí de repente le decimos a la enfermera, pásale 100 miligramos de propofol. 100 miligramos, sí, 100. ¿Cuántos mililitros, doctor? 100 miligramos, es que no sé. No, pues yo tampoco. A veces pasa. Entonces siempre es importante tener a la mano todas las presentaciones que vamos a administrar. ¿De acuerdo? Es bien, bien importante esa situación. Y una vez que ya tenemos la inducción y la relajación neuromuscular, nuestro paciente ya está en un minuto aproximadamente en paro respiratorio inducido por nuestros fármacos. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Hay que hacer una laringoscopía y colocarle un tubo orotraqueal. Regularmente en adultos el más grande posible, número 8 o número 9, no se ha asociado con mayor incidencia de lesión traqueal o de lesión de cuerdas en estas situaciones porque pues estamos controlando el escenario, induciéndole nosotros un paro respiratorio farmacológico, entonces es bastante viable eso. Claro, si es una embarazada, un tubo más chico, o si es un niño acorde a su edad. Siempre tenga disponible todos los planes, incluyendo una mascarilla de laringia. Obviamente cuando la situación no sea de un aseguramiento de un definitivo orotraqueal como una obstrucción de cervical, un trauma penetrante del cuello, etcétera, entonces ahí sí no sería muy conveniente. Y siempre el equipo de vía aérea difícil. El estándar de Odo, el nasofibroscopio, hay que tenerlo. Vamos a ver las cuerdas y a colocarle adecuadamente el tubo orotraqueal hasta donde sea la marca, ¿verdad? Siempre es importante que no lo hagamos de forma selectiva. Y ahora bien, cuando ya hacemos la laringoscopía es cuando realmente nos vamos a encontrar con la vía aérea. Es importante alinear los ejes, regularmente el lóbulo de la oreja a nivel de la clavícula con algún
algún muñequito, algún textil que eleve a nivel de occipucio. Es bien importante esa situación. Y aquí sí podemos tener ya un Coleman-Lehan 1 y 2, que son vía aérea no difícil, un Coleman-Lehan 3, que es vía aérea difícil, o inclusive un Coleman-Lehan 4, en el cual prácticamente es una vía aérea muy difícil, o le llaman algunos una vía aérea imposible. Podemos tener esta situación anatómica tan difícil, donde todas las distancias son cortas, el cuello es ancho, que es otra situación importante, y anatómicamente está prevista una vía aérea difícil. O, como por ahí dicen, porno para los anestesiólogos, malapaticero, que realmente no existe, es un meme, en el cual pues aquí estamos viendo la epiglotis, prácticamente ahí nada más le jalamos y le podemos ver las cuerdas y ponerle el tubo. Pero entonces siempre es importante hacer una evaluación completa. Aquí vamos a ver un video donde al paciente, bueno, es un maniquí, ya le realizamos una secuencia farmacológica, ya le pusimos pretratamiento, por ejemplo, lidocaína más fentanilo, le pusimos un inductor, por ejemplo, ketamina, y le realizamos una relajación neuromuscular, por ejemplo, con rocuronio, y ya en un minuto mi paciente presenta un paro respiratorio. Hay que estar al pendiente, deja de ventilar y realizamos ya la intubación. Escenarios reales. Parece que tenemos un poquito de problemas para que corran los videos. Sí, pero bueno. Entonces, escenarios reales donde nos enfrentamos a vías aéreas fisiológicamente difíciles y hay que realizar lo que es la secuencia acorde a cada situación. ¿Se puede ventilar el paciente? Sí, si al momento de realizar una secuencia, una inducción y parálisis o relajación neuromuscular o parálisis neuromuscular, si mi paciente desatura, entonces podemos darle ventilación de rescate para mantener saturaciones arriba del 90-92%, y eso no se asoció con mayor riesgo de broncoaspiración. Parece que no vence ahí la presión del esfínter esofágico y no causa broncoaspiración, inclusive con seguimiento radiológico en el momento que estamos hablando después de un paro respiratorio inducido por nuestros fármacos. Y siempre comprobar, siempre es muy importante escultar, evaluar el CO2, evaluar con ultrasonido, que el tubo orotraqueal esté 2 centímetros por arriba de la carina, y lo que son los cuidados post-intubación, que sature arriba de 90, que tenga un CO2 adecuado y que hemodinámicamente se mantenga bien. Recordemos que el paciente bradicárdico post-intubación, es importante descartar intubación esofágica hasta no demostrar lo contrario. Es importante recordar también que si dudas en intubar a un enfermo, hay que hacerlo. Eso es bien importante. Ante la duda razonable clínica, hay que intubar a mi paciente. Podemos hacer mediante capnografía, que pues prácticamente es el estándar para identificar que está intubado. Recordemos que el CO2 pues no emana de la vía digestiva más que de la vía respiratoria, y pues podemos nosotros entonces detectar que el CO2 está emanando y por lo tanto estamos en la vía aérea. Es importante siempre de forma observar la expansión de ambos hemitórax y recordar que posiblemente podemos tener alguna intubación selectiva al bronquio derecho por la posición anatómica que conlleva a esta situación, y pues obviamente estar ventilando unilateral de forma inadecuada. Como les comento, hay que situarnos en los diferentes escenarios. Este lo pueden ver con mayor profundidad en la revista EMIBA, en donde la paciente obstétrica parece que requiere una intubación pues un poco más especial, una posición en rampa, es una vía aérea difícil 4 veces, los tubos orotraqueales son de menor diámetro a lo habitual, y todo esto pues tenemos que considerarlo e individualizar cada situación. Ahora bien, algunas definiciones que son aburridas, pues la ventilación difícil, cuando no podemos mantener la saturación por arriba del 90%, o de revertir signos de ventilación inadecuada con mascarillas a presión positiva de FIO2 al 100%. La laringoscopía difícil, cuando no podemos visualizar las cuerdas vocales con un Coleman-Lehan 4, es un 3-4, entonces es una laringoscopía difícil. Una intubación endotraqueal difícil es cuando tiene más de 3 intentos
o más de 10 minutos para realizar la intubación, y la vía aérea difícil en general cuando algún anestesiólogo o algún profesional entrenado en vía aérea experimenta para ventilar, dificultad para ventilar o para intubar, o pues una u otra o ambas. Y ya por último, lo que les queremos también presentar, este es artículo que va a salir en la revista que se llama Acta Colombiana de Cuidado Intensivo, en la cual es una secuencia de inducción rápida en paciente crítico que, entre muchas otras cosas que hemos hablado previamente, viene un algoritmo que nos hace pues más fácil la selección de los fármacos, nos facilita mucho el abordaje de estos grupos de pacientes. Siempre es importante recordar lo que ya hemos visto: la planeación, la preparación, la evaluación del paciente, la preoxigenación, ventilación no invasiva con CPAP, presión, soporte cuando se requiere, y no ventilar manualmente. Y preguntarnos, ¿mi paciente es con inestabilidad hemodinámica? ¿Mi paciente es neurocrítico? ¿Mi paciente es cardiópata? ¿O mi paciente tiene un broncoespasmo? Y podemos seleccionar cada uno de ellos. Si mi paciente está hemodinámicamente inestable, el pretratamiento, algo genérico para casi cualquier escenario, es fentanil y lidocaína. La inducción la podemos hacer con etomidato o ketamina, y la relajación o parálisis neuromuscular con succinilcolina o con rocuronio. Si es neurocrítico, fentanilo y lidocaína es una buena opción. En paciente con neurotrauma está un poco debatible lo que es la lidocaína. La inducción en paciente, pues si el paciente está hipertenso, neurocrítico hipertenso, propofol o tiopental es una buena opción. Si está normotenso o hipotenso, el etomidato es una buena opción. Y la parálisis neuromuscular regularmente podemos hacerla con rocuronio. Si mi paciente tiene cardiopatía, el pretratamiento analgésico adecuado con fentanilo y lidocaína. Y si está hipertenso, puede ser con propofol, pero si está normotenso o hipotenso, el etomidato no es una buena opción. Y también, para que lo vean, lo consideren algo novedoso, es el diazepam. El diazepam a dosis de 0.1 miligramo por kilo, de hecho desde 0.05 a 0.1 miligramo por kilo, puede ser una muy buena opción para estos pacientes, obviamente con el pretratamiento, la inducción y la relajación o la parálisis neuromuscular con succinilcolina o rocuronio. Y por último, el paciente con broncoespasmo, el cual, pues recordemos que el pretratamiento puede ser con fentanil y lidocaína. La lidocaína también tiene efecto broncodilatador. Y la inducción puede ser ketamina principalmente. Si no se cuenta, pues etomidato también es una opción, pero la ketamina recordemos que tiene efecto broncodilatador importante. Y la parálisis neuromuscular, pues con succinilcolina o con rocuronio. Volvemos a hacer énfasis que sea cual sea su escenario clínico, entonces siempre hay que pues realizar la intubación, ya que inducimos el paro respiratorio de forma adecuada. Si satura menos de 90, sugerimos ventilar manualmente hasta que tengamos más de 90% y colocarle el tubo comprobándolo que quede adecuadamente con los diferentes estrategias que vimos anteriormente. También tratar la causa, que la enfermedad que llevó a que el paciente requiriera un manejo avanzado de la vía aérea. Por ejemplo, si es un broncoespasmo y no funcionó con una ventilación no invasiva, pues hay que seguir manejando el broncoespasmo y progresar rápidamente a ese paciente, darle una adecuada pseudoanalgesia acorde a la situación, de darle el seguimiento que requiere, y una ventilación mecánica con protección alveolar, que ya se ha visto y se seguirá hablando en algunas otras sesiones virtuales aquí con nosotros. Entonces, prácticamente con esto concluimos la sesión.